ingeniería ambiental y juntos vamos a tratar de ponerles o explicarles la evolución del hombre. Esto es una exposición del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria, y quisieron traerlo acá para que nosotros supiéramos o entendiéramos cómo ha sido la evolución del hombre desde la prehistoria hasta la civilización actual que hoy tenemos. En la prehistoria los hombres luchaban por grupos entre sí por la alimentación, y a medida que ellos estaban luchando por eso, fueron creando herramientas primero con qué pelear la comida, y segundo con qué partir la carne, porque en ese entonces, como no tenían con qué, comenzaron a partir la carne con piedras, y como se dieron cuenta que cuando partieron un pedazo de carne, se dieron cuenta que la piedra se partió, y como vieron que los lados puntiagudos o los lados de filo partían más rápido la carne, comenzaron a crear lo que fueron los cuchillos con piedra. A continuación, mi compañero Ronald les va a hablar un poco sobre cómo se ido estructurando esto desde la prehistoria hasta acá. Buenos días. Básicamente, lo que tenemos acá son como evoluciones del cráneo, como de lo que estuvo desde el Homo erectus, o del modo primitivo que conocemos, hasta lo que se conoce como el cerebro actual. Entonces, básicamente, en esta tenemos, por ejemplo, unas estructuras sagittales en la parte de aquí y en la parte de las mandíbulas, es porque ellos, al no tener un instrumento que cortar la carne, ellos les tocaba triturar de manera muy rígida o pues de manera rígida esa carne. Entonces ellos, a medida que marcaba mucho, se les fue desarrollando aquí el cráneo fue como que encogiéndose para esa parte. Entonces, básicamente, cuando teníamos la especie primitiva, ellos vivían en grupo porque ellos tenían un instinto como de acompañamiento entre la misma especie, ¿cierto? Entonces, como decía el compañero, inicialmente ellos luchaban por la comida y por la carne, pero después ellos, al momento de tener todo este proceso de trituración, de caza y de todo eso, ellos, como que el mismo instinto, a su vez el cerebro, les fue desarrollando como que se fueron dando cuenta que en realidad ellos podían ayudarse de otros objetos para que se les hiciera más fácil. En un video que nosotros nos mostraron, que nosotros nos capacitaron acerca de esto, nos mostraron que ellos, al momento de cazar una presa, ellos empezaron a triturar la presa con la piedra, pues con la piedra redonda o con la piedra que uno conoce, y ellos, al momento de estarla triturando, esa piedra se les fracturó. Entonces ellos se dieron cuenta que con la parte que está más filosa pudieron cortar la carne más fácil, y así fueron desarrollando armas desarrollando armas de defensa para que les fuese más fácil esto. Inicialmente se mostraban especies que las que se creían que eran las iniciales, ellas empezaron como que a explorar el mundo para buscar comida, porque entonces cuando estaban en su hábitat, porque ellos inicialmente se cree que las primeras especies como están aquí vivieron en el África. Por eso es que dicen que el África es el continente antiguo, que de allá vienen nuestros antecesores. Básicamente, entonces ellos empezaron a viajar. Al momento de viajar, ellos fueron desarrollando otras nuevas técnicas. Cuando estaban en conjunto, ellos se dieron cuenta que el fuego era una muy buena arma para ellos poder cazar todas estas presas, pero ellos tenían limitaciones en las que ellos se daban cuenta que el fuego se apagaba con la lluvia o que no demoraba tanto tiempo. Entonces, a pesar de eso, ellos, cuando estaban en manada, ellos tenían una planta que no sé, era como una planta, era una planta herbácea que era como un tipo de eucalipto. Entonces ellas lo usaban para curar las heridas que se le hacían. Entonces ellos, pues uno siempre piensa que los grandes descubrimientos se hacen accidentalmente. Entonces, en una de esos rituales que ellos tenían para curar esas heridas, en un momento esa planta cayó en el fuego, y ellos se dieron cuenta que al momento de sacar, ellos se quedaron como que observando que al momento de caer la planta, todo se hizo como más denso, se tornó como más grande. Entonces
analizaron y sacaron la planta que pues estaba viendo, pues la planta que ya estaba con el fuego, la sacaron hacia la lluvia y se dieron cuenta que eso les podía hacer más largo el tiempo en el que el fuego le duraba con las armas. Entonces ellos fueron desarrollando esas técnicas para poder sobrevivir. Inicialmente entonces se tienen que, ellos a medida que fueron desarrollándose, todos se preguntan por qué se creó este desarrollo. Básicamente se cree que estos humanos antiguos o estos Homo erectus fueron desarrollando todas estas capacidades es a partir del uso de la carne, porque se cree que la carne fue la que le dio el agrandamiento al cerebro que ahora tenemos actualmente, porque ellos, con todas estas evoluciones, lo que fue pasando es que fue, por ejemplo aquí, como ya les mostraba, se ve que el cráneo tiene menos capacidad para el cerebro, o sea que ellos eran menos pensantes, por decirlo así, ¿cierto? Entonces a medida que fueron desarrollando el conocimiento o de estas armas, ellos fueron creando nuevas alternativas para cazar diferentes tipos de nutrientes. Entonces esa carne era la que les daba el desarrollo del cerebro. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos cómo fue la evolución de todas estas. Por ejemplo, desde aquí que se tiene el Australopithecus, que es el que se conoce como de la parte de Australia porque es de lo inicial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se fue dando la evolución? Cuando yo les comentaba sobre los viajes que hicieron las poblaciones nativas que eran del África, ellos creían que eran los únicos que existían, porque básicamente, como en ese tiempo ellos no tenían forma de comunicación contra otras especies, ellos creían que solamente eran ellos los que existían. Resulta que en ese viaje ellos iban en busca de una presa y entonces al momento de cazarla ya ellos como que eran muy nativos, porque en realidad lo que nos mostraban era que la primera especie era muy primitiva, o sea, no tenía mucho conocimiento y en realidad los rasgos faciales eran así muy semejantes al chimpancé. Entonces en ese viaje ellos les mostraron que ellos fueron como que a cazar presas más grandes para poder satisfacer más la necesidad de la comunidad. Entonces cuando estuvieron allá se dieron cuenta que había otras especies más evolucionadas, pero entre ellos se respetaban el tiempo. O sea, lo que pasó fue que entonces ellos fueron en busca de la misma presa y ellos ya tenían las armas que yo les había mencionado, las armas creadas con piedras y con todo eso, y resulta que se encontraron con otra especie que estaba más evolucionada y tenía rasgos faciales más evolucionados que ellos, ¿cierto? Entonces, básicamente es como lo que se fue desarrollando. A medida de esta creación de estas armas, ellos fueron, o sea, lo que nos mostraban era que fue como un proceso más que todo instintivo, porque ellos se dieron cuenta que entonces primero fue la piedra, pero después se dieron cuenta que entonces les resultaba mejor por un objeto ¿cómo es? Con un material más resistente, porque la piedra es como que es de naturaleza muy fractal, y entonces la piedra se desintegraba mucho. Entonces ellos buscaban métodos como para poder cazar mejor. Entonces aquí se ve que ellos desde el inicio siempre tuvieron una lucha para defender su especie. O sea, a diferencia de las otras, ellos se cree que entonces a partir de esa unión que tenían, ellos fueron desarrollando como un lazo entre las mismas personas de la misma especie y fueron como que, de ahí se fue como que originando entonces ya la descendencia de otras personas que son de la misma especie, porque entre ellos ya se fue creando un apego mutuo. Entonces, ¿qué más? Allá tenemos, por ejemplo, estas especies, ya aquí hay más capacidad para el cerebro, como se puede ver. Entonces ya estos vendrían siendo los que yo les mencioné de la otra especie que ellos encontraron. Como ellos eran más evolucionados, ellos ya tenían más capacidad para almacenar información en el cerebro y de esta forma tener más, o sea, hacer más didácticos al momento de crear las alas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué quieren saber? Pues yo no es que sepa mucho porque, como les digo, nosotros fuimos capacitados, pero más o menos bueno, y como nos enseñaban también, los primitivos, ellos fueron perdiendo todas sus características. Por lo menos vemos aquí
Entonces, como ya la cola no les servía, porque comenzaron a ser terrestres, no a treparse por los árboles, ellos a medida que fueron evolucionando fueron perdiendo la cola. El pelaje, porque para cazar, ellos se dieron cuenta, pues, que el pelaje era para el frío, ¿cierto? Entonces, cuando comenzaron a cazar, tomaron las pieles para poder cubrirse del frío. Y esto hacía que la caza fuera más efectiva. ¿Por qué? Porque los animales, el pelaje es muy grueso y el pelo lo cubre del frío, pero no del calor. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando los primitivos corrían tras la presa, el mismo viento secaba el sudor. Y eso hacía que no se cansaran tanto como la presa, o que no se agitaran tanto como aquellos que querían cazar. Ellos cazaban en manada porque, como se dieron cuenta que la presa era demasiado grande, como en ese entonces los animales eran más grandes, y ahora tenían que cazar en conjunto. Pero había uno que era el líder, y el líder se mostraba sombría por la voz, o porque era el más grande, o por cosas así. Entonces, otra cosa, que con el fuego ellos probaron la carne cocida. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos se dieron cuenta que la carne cocida era mucho más rica que la cruda, porque anteriormente ellos comían la carne cruda. Como yo les decía, fue un accidental, o sea, ellos estaban reunidos y en uno de esos procedimientos ellos tenían carne, y entonces, como ellos descubrieron el fuego, lo que nos buscaban era que lo descubrieran de manera accidental, agitando como palos, piedras así. Lo mismo pasó con la carne, o sea, al momento de que tuvo una exposición a fuego accidental, se dieron cuenta que podían sacar un mejor sabor a eso. Básicamente, entonces, como decía el compañero, ellos siempre estaban en manada, pero siempre tenían un líder. Ese líder siempre se caracterizaba porque tenía algo que nosotros no teníamos. Por ejemplo, cuando encontraban objetos muy extraños, se lo daban a este líder como símbolo que él era el que tomaba, o en realidad decía que se hacía con cierta cosa, porque ellos no podían solamente tomar la decisión de me encontré una presa y me la voy a no la mamá. Nosotros, ellos siempre trataban como de siempre satisfacer a la manada. ¿Quién tiene alguna pregunta? Mega. Primer hombre, de la evolución en la evolución de los sapiens hasta lo que es el Homo erectus y el Homo habilis, tiene que ver con que la habilidad del hombre se dio en relación a que se convirtió en bípedo. Bípedo es que tiene movilidad en cada uno de sus brazos, a diferencia del mono. El mono no es bípedo. Por eso era lo que ellos decían, cuando hay la evolución, el origen y la evolución, cuando pierde la cola, el hombre se vuelve bípedo porque baja de los árboles. Cuando se da la separación de los continentes, ¿cierto? Algunos monos quedan en África, otros quedan en parte de Europa y algunos quedan en América. Entonces se dice que los que quedan en África son los que evolucionan, y los que quedan en toda la parte de la sabana. Ya quedan en la parte plana, ya no había frutas que recolectar, por lo tanto hubo la necesidad de bajar de los árboles para desarrollar la capacidad de la fertilidad y tomar la producción de chile que tenía. Lo que ellos dicen con relación al tamaño del cráneo tiene que ver con que comer alimentos o masticar alimentos de forma cruda, porque no había la función de los alimentos, produce un desarrollo de la mandíbula, más no de la cavidad donde va la base cerebral, que es la que muestran ustedes en los Homo sapiens, que es la evolución total del hombre. Aquí en donde están, pues pueden pasar, porque desde aquí es como una. Se van a comer cráneo.